A todas, qué milagro, qué milagro que vengo yo, digo. Bueno, pues hoy, miren, el horario de verano sí funciona, ya ven, y ustedes se quejaban, ahora sí llegaron temprano, llegamos temprano, ya ven, sí funciona, entonces, bueno, hoy nuevamente nos acompaña nuestro amigo, cómplice, Rafa, que pues es de su círculo de estudios, es el que iniciamos hace ya casi 7 años. Bueno, no, 6 años y medio. Hace 6 años y medio que iniciamos este proyecto y que, bueno, pues, inició al calor del fraude del 2006. Continúa después del fraude del 2012, esperemos que no continúe después del fraude del 2015 o 2018 y así sucesivamente, ¿no? Yo ya, ya nuestros tiempos incluso son así de, ¿cuándo nos conocimos? Ah, en el fraude del 2006, ah, no, en el fraude del 2012, ah, no, en el fraude de tal, en el del 88, no, que... Así ya son nuestros tiempos, ¿no? Así para no hablar de otro momento. Estos son nuestros momentos históricos de cuando nos conocimos. Iniciamos en el fraude del 2006, continuamos, como les decía, hoy fraude del 2012, no dejamos de reunirnos, creemos que sigue siendo importantísimo mantener los espacios con todo y las problemáticas que se puedan suscitar, como golpes anímicos que sigue dándose después del fraude del 2012, del 1 de julio, a más de 8 meses. Hay parte de la sociedad que sigue pasmada, que seguimos sin saber a veces bien qué rumbo vamos a tomar, cómo vamos a resistir ante la embestida, ahora ya no solo del PRI y del PAN, sino la embestida de todos, ¿no? Ante la embestida incluso de un partido que creció al calor del fraude, de un fraude también electoral del 88, y que hoy perdió su rumbo, bueno, desde hace ratito, pero hoy descaradamente, y que pues, con mayor razón a veces ese golpe anímico es mayor después de haber muchos, algunos militado, algunos participado, y pues bueno, pero aquí seguimos y creemos que es importante mantener estos espacios ciudadanos, estos espacios que, aunque podamos ser partícipes de algún movimiento, somos afines, la gran mayoría somos afines, ya sea Morena o algunos otros movimientos, no dejamos de ser ciudadanos y creemos que a pesar de la construcción, por ejemplo, de Morena como partido político, nosotros creemos convencidamente en que no podemos perder el espacio ciudadano, incluso en Morena, ¿no? Entonces, aquí somos los círculos de estudio, que no somos más que ciudadanos libres y conscientes, que podemos militar o no en algún movimiento, en algún partido, pero que los círculos de estudio no son de nadie, no son de ningún partido, no son de ningún movimiento en sí. Apoyaremos todos los movimientos que hay, así lo hemos venido también haciendo, no solo diciendo. Y pues bueno, hecha la aclaración, empezamos. Les recuerdo que al final estará a la venta el libro, para que algunos a lo mejor todavía no lo tienen, es La democracia me da peña, el PRI y sus fraudes, el nuevo libro de Rafa que ha estado presentando, que ojalá ya lo tengan todos, y si no, pues aquí va a estar a la venta. Hagan la cooperacha y cuesta 140 pesos, ¿no? Es para la casa del señor, ¿no? Señor Rafa, digo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. El día de hoy vamos a hablar, bueno, va a hablar Rafa, de las reformas de Peña, entre ellas algo que hoy está muy ad hoc, que es la reforma educativa, el conflicto magisterial
que en realidad es un conflicto entre una parte de los maestros contra el Estado y su pretensión de su reforma educativa. De eso y del petróleo. Entonces, pues para ya callarme, le cedo el micrófono a Rafa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes que nada quiero decir que pues es un honor estar con ustedes una vez más, y además quiero insistir, como siempre lo hacemos, en la importancia de que nos sigamos reuniendo y de que nos sigamos juntando para discutir todas estas cosas. Miren, una de las cosas que ha promovido el sistema neoliberal desde hace ya varias décadas es el individualismo a ultranza. La idea de que solo el individuo sirve y solo el individuo vale, y que solo hay individuos y que no hay colectividades, etc. Y es curioso porque esta idea, que parece exaltar al hombre en general, es una idea que en realidad está hecha para dividir a las sociedades y para fragmentar a la gente. Y les voy a decir una cosa, y para hacerla más tonta: yo estoy convencido de que las colectividades suelen ser mucho más eficaces y suelen ser mucho más eficientes cuando funcionan como colectividades que los conjuntos individuos. Si nosotros revisamos la historia de las artes, de la filosofía, de la escritura, de todo eso, nos vamos a dar cuenta que a lo largo de la historia, muy rara vez, pero muy rara vez, nos vamos a encontrar con un pintor o con un filósofo que surja solo y que sea de valor. Lo que vamos a encontrar generalmente van a ser escuelas de pensamiento, escuelas de pintores, escuelas artísticas. Es la comunidad y el debate que se da en las comunidades lo que realmente puede elevar el nivel de la gente y el nivel de las sociedades. Si tú revisas, por ejemplo, la Revolución Francesa, es decir, pues había un chorro de filósofos. Conocemos a Voltaire, conocemos a Rousseau, conocemos a Diderot, pero había un chorro de gente que discutía y que pensaba, y es el debate lo que enriquece, y es la información colectiva lo que efectivamente nos enriquece y nos desataruga. Entonces, yo creo que nosotros seguimos teniendo estos círculos de estudios, entre otras cosas, por eso, porque los círculos de estudios nos reactivan, nos permiten además entender las situaciones, discutir, buscar alternativas, etcétera, y eso nos ayuda a todo nivel. Entonces, dicho esto, quiero decirles que efectivamente estamos, es decir, si ustedes hacen el recuento de todo lo que hemos visto en estos años, vamos a ver que prácticamente en todo hemos acertado. Dijimos que venía una nueva oleada de reformas neoliberales, y ahí viene. No nada más, desde antes de que la anunciara Peña, desde antes de que la anunciara Vázquez Mota, dijimos que ahí venía la oleada de reformas neoliberales, y hasta planteamos cómo iban a ser esas reformas. El modelo neoliberal es un modelo bien cínico, es un modelo terrible. Es un modelo que sí estuvo muy organizado por un grupo de intelectuales desde la década de los 50, lo estuvieron pensando desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Y estuvieron viendo cómo le hacían para implementar en todo el mundo las lógicas del libre comercio y lo que es la dictadura del libre comercio. Y miren, les quiero decir una cosa: en la década de 1940, en 1949, implementar la economía de libre mercado parecía imposible, porque en todo el planeta había la idea dominante de que el libre mercado no funcionaba y que lo que funcionaba eran los estados de bienestar. Y el estado de bienestar no se implanta de golpe, fue un estado que se fue implantando poco a poco y que fue haciendo mejoras poco a poco. Primero se implanta la jornada laboral de 8 horas, se hace universal, después se le van dando derechos a los trabajadores, y así fue avanzando el estado de bienestar, y así nos fue yendo mejor como ciudadanos. Y fueron reformas que se fueron implantando poco a poco, y los neoliberales tomaron la lección
y han buscado implementar sus reformas poco a poco. Si en la década de los 80 nos hubieran dicho de golpe y porrazo que nos iban a quitar los derechos laborales como nos los acaban de quitar, la gente no se deja. Estos señores procedieron con mucha cautela y lo hicieron de veras de manera muy pausada, de manera muy organizada. Y una de las primeras cosas que hicieron fue desorganizar a la gente y desorganizar las estructuras en las cuales estaba sustentado el estado de bienestar, concretamente los sindicatos. Vamos, hasta los sindicatos charros eran una forma de organización de los trabajadores, y había hasta en los sindicatos más charros, había de repente destellos de nacionalismo. Ahorita vamos a hablar de esto. Entonces vimos cómo Miguel de la Madrid hizo unas primeras reformas muy tranquilas, metió a México al GATT, al final de su gobierno hizo un plan de choque neoliberal que congeló salarios y liberó precios, pero todavía la legislación que venía de la Revolución Mexicana todavía se respetaba al final del sexenio de la Madrid. Salinas empezó a hacer cambios más profundos. Salinas lo que hizo fue privatizar Teléfonos de México, privatizar la banca, negoció el Tratado de Libre Comercio, nos prometieron que nos iba a ir de maravilla con el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a crecer al 10% con el Tratado de Libre Comercio, que nos iba a ir como en Europa. Zedillo echó a andar el Tratado de Libre Comercio, privatizó pensiones, privatizó carreteras. Fox hizo también sus cosas, empezó con la privatización energética, empezó a privatizar el sector eléctrico. Felipe Calderón quiso hacer una reforma energética profunda, pero hizo la reforma LIMS, y sí hizo una reforma energética que abrió varias cosas en el sector que son importantes. Y por supuesto, Enrique Peña Nieto le toca hacer otro paquete de reformas que son muy agresivas, y el paquete de reformas que trae Enrique Peña Nieto es un paquete tremendo. Son básicamente cuatro reformas importantes. Hay una quinta que es la de telecomunicaciones, pero las cuatro reformas más importantes son la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, y la reforma hacendaria. La reforma laboral, en cuanto Peña Nieto ganó la elección, Peña Nieto pactó, en las elecciones pasadas, si ustedes recuerdan, había 4 candidatos. De los 4 candidatos, 3 sostenían que había que hacer estas reformas. Los 3 candidatos son Peña Nieto, Cuadri y Josefina Vázquez Mota. Y ojo, los 3 decían que eran las reformas que el país necesitaba, y los 3 asumían exactamente el mismo pinche discurso. No había un cambio en lo que ellos decían. Andrés es el único que planteaba que no había que hacer esas reformas, que había que hacer una economía, que había que reactivar la economía, hacer obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Dijeron que estaba loco, etcétera. Bueno, el discurso de Andrés yo creo que permeó en la sociedad, y yo creo que por eso la gente vota por él al final, y el PRI tiene que hacer un fraude brutal para imponer a Enrique Peña Nieto y perpetuar el modelo. Y ahí vimos cómo cerraron filas el PRI, el PAN y el PANAL, porque Fox al final, si ustedes lo recuerdan, llama a votar por el PRI. Fox, que es el que había pedido sacar a patadas al PRI de Los Pinos. Y vimos al final cómo Calderón dejó caer a Vázquez Mota para apoyar a Peña Nieto. Fue muy claro. Y vimos el operativo de fraude electoral tan brutal. Ahora, ¿qué hay detrás de todo este proyecto? Pues detrás de todo este proyecto hay intereses muy fuertes. Estas reformas neoliberales, que son 4, favorecen básicamente todas al mismo actor. Vamos a ver cómo funciona esta historia. En noviembre o diciembre, si mal no recuerdo, antes de que tomara posesión Peña Nieto, hubo una alianza PRI-PAN en el Congreso para aprobar la reforma laboral. Y hubo protestas de lo que queda de los sindicatos, porque ya no queda mucho, y los deshicieron.
y se los pasaron por el arco de triunfo y aprobaron la reforma laboral. Esta reforma laboral es una reforma que básicamente lo que hace es elegir a nivel de ley toda una serie de formulaciones que ponen en entredicho conquistas históricas de los trabajadores. Por ejemplo, conquista histórica es la jornada laboral de 8 horas, conquista histórica es el derecho a la jubilación, conquista histórica es el derecho a un salario mínimo, conquista histórica es el derecho a la seguridad en el trabajo. Bueno, al legalizar el outsourcing, ponen en entredicho el derecho a la seguridad laboral y el derecho a las jubilaciones. Al permitir el pago por horas, ponen en entredicho el derecho al salario mínimo. Aunque te digan que no se va a pagar menos el salario mínimo. El hecho es que el salario mínimo ya lo hicieron pinole como tal desde hace como 14 años o 20 años. El salario mínimo ya no alcanza para lo que debería alcanzar. Ahora ya nada más es una cosa formal, encontraron esta formulación de pago por horas para que ya no funcione, para incluso después poder quitar la figura del salario mínimo. Y así. Ahora, yo les quiero decir una cosa sobre estas reformas laborales. Esta reforma laboral que aprobaron es una reforma muy peculiar, porque es una reforma que, entre otras cosas, lastima al mercado interno. Toda economía, para funcionar, necesita que circule el dinero. Y la forma más eficaz de socializar el dinero y que el dinero circule son los salarios. Si tú abates los salarios y bajas los salarios, pues va a circular menos dinero y se va a empobrecer el mercado interno, y es lo que hemos visto que ha ocurrido a lo largo de los últimos 30 años. Y el caso es que la cosa es muy simple: mientras más circula el dinero, más mercancía se compra, y mientras menos circulen, menos se compra. Pero hay una cosa que se llama tasa de plusvalía. La tasa de plusvalía es básicamente el dinero que ganan los patrones en relación al dinero que ganan los trabajadores. Y en México la tasa de plusvalía siempre ha sido muy alta a favor del patrón. En 1980, antes de que empezara el modelo, por cada peso que se llevaban los trabajadores en su conjunto, el patrón se llevaba 3. Fíjate, por cada peso que ganaban los trabajadores, la patronal se quedaba con 3. ¿Pero qué creen? Ya para el 2005, por cada peso que se llevan los trabajadores, ¿saben cuánto se lleva el patrón? Se lleva 6. De verdad que la tasa de plusvalía favoreció a la patronal, pero en serio. Ahora, yo les voy a decir una cosa: esto sí plantea un problema serio. Y el primer problema que plantea es que los capitalistas mexicanos son muy brutos, son muy malos capitalistas. Deja tú que sean brutos, son malos como capitalistas. ¿Por qué? Porque un estudio que hace José Valenzuela Feijoo demuestra que la patronal en México solamente reinvierte el 14% de las ganancias. ¿Sí? En Japón reinvierten hasta el 100% en momentos históricos. Y aquí solo invierten el 14%. ¿Qué hacen con el resto? Pues lo administran mal, lo dilapidan, lo usan para bienes suntuarios o lo llevan al extranjero. Ahora, les voy a decir una cosa: este proceder de la patronal mexicana es sumamente ineficiente desde el punto de vista del capital, por una razón muy simple: porque ahorca el mercado interno. Entonces sí, va a hacer que los patrones le paguen menos dinero a los trabajadores y van a ganar más explotando más a sus trabajadores. Pero ¿sabes qué? Eso se les revierte a la hora de que el dinero llega al mercado interno, porque los trabajadores van a tener menos dinero para comprar mercancía, y es perfectamente claro que los empresarios van a ganar menos a la larga, porque va a haber menos mercancía que circular. Es bien simple: los 5 pesos que se ahorran pagándole menos a sus asalariados, a sus operarios, los van a perder a la larga en el mercado interno. Entonces es, desde el punto de vista del capital, una estupidez.
Y lo digo con todas sus letras. Es una estupidez esta reforma laboral. Ahora, si la hacen es porque favorece a alguien. ¿A quién creen que favorece? Favorece básicamente a las empresas que compiten en el mercado internacional, a las empresas que no están en México, sino que se salen de México, que son unas poquísimas empresas mexicanas, el Grupo Carso, la Bimbo, etcétera, y sobre todo favorece a las empresas norteamericanas que maquilan en México. Esas sí se ven favorecidas. Entonces, si ustedes se fijan, una reforma que básicamente beneficia a las multinacionales. Punto. Ahora, veamos cómo funciona la reforma laboral, la reforma educativa. La reforma educativa es una cosa muy curiosa, porque, después de que Peña Nieto, de que el PAN y Peña Nieto y el PRI aprueban esta reforma, Peña Nieto toma posesión y una de las primeras cosas que hace Peña Nieto es firmar un pacto por México, su pacto por México. ¿Ustedes ya vieron el papelito del pacto por México? No. Es un chiste, es una hoja donde dice que se van a poner de acuerdo en muchas cosas y ya, es una hoja. Lo que implica que hay un montón de pactos secretos de los que no estamos enterados. Ahora bien, los rumores son muy interesantes, porque los rumores cuentan, primero, ¿por qué Peña Nieto tiene que buscar un pacto por México, si es el que ganó las elecciones? Lo tiene que buscar porque tiene un problema de legitimidad profundo. Y él sabe que aunque pacte en el Congreso, pues va a tener un problema de legitimidad en serio. Entonces, por eso que hace el pacto por México. Y hay que ver la estrategia de este señor y del PRI, pues no es de él, es del PRI, para ir avanzando en el proyecto. Es un proyecto que busca legitimarse desde arriba, desde las cúpulas. Los rumores cuentan que lo que hizo Videgaray a la hora de negociar el pacto fue muy simple, que fue con los partidos y les dijo: jóvenes, ¿qué quieren? Y entonces parece ser que estos se portaron como si le estuvieran haciendo su carta a Santa Claus. Dijeron: no, pues queremos que se limite a Televisa y queremos que le pongan un límite al Elvester Gordillo y queremos que quién sabe qué. Les digo, el Gustavo Madero hasta lo dijo, lo ha dicho públicamente, que Videgaray le dijo: te voy a sorprender, díganme qué quieren y lo vamos a hacer. Y así fue. Entonces dijeron todo lo que quisieron hacer, y aquí por supuesto hay varias trampas. La primera trampa es que, aunque el Che Guevara le hubiera pedido al PRI que operara estas cosas, pero el que iba a operar las cosas era el PRI. Es la primera trampa. Y la segunda trampa es muy clara. Es decir, había límites, había cosas que el PRI planteaba como hechos que iba a hacer y en los cuales el PRI no transigía nada. Son la reforma energética, concretamente, y la reforma hacendaria. Y ahorita vamos a hablar de esas reformas. Entonces, pactan con estos señores y los meten en una lógica terrible, porque ahorita el problema además de que el PRD firme es muy claro. El PRD ha perdido, y esto nosotros lo sabemos, ha perdido representatividad. A mí el PRD ya no me representa desde hace rato. No nos sentimos representados por el PRD. Entonces, si esto le falla al PRD y las bases sociales rebasan al PRD, los señores esos que firmaron el pacto quedan a nivel de trapo de cocina, de mingitorio. No sirven para nada políticamente, van a quedar a nivel de Rosario Robles. Ese es el nivel al que van a quedar. Ese es su futuro, ese es el futuro de esos señores. Y la apuesta de ellos es que iban a poder controlar todo este proceso, siendo que no representan a nadie, o no representan a la gente que incluso votó por ellos. Ese es el problema. Entonces, una de las cosas que se firman en ese pacto, que se acuerdan de ese pacto, es la reforma educativa. Es decir, se acuerda hacer una reforma educativa, y como parte del pacto está la idea de que hay que sacar el Elvester Gordillo de ahí porque es un poder fáctico ingobernable. Y aquí el PRI pues fue muy hábil, porque al presidente lo que hizo el PRI fue
pactar con los partidos para ir sacando de la escena política varios poderes fácticos que en realidad limitan el poder del presidente. Lo limitan malamente o son inaceptables los poderes fácticos tipo el Bester Gordillo, tipo Azcárraga, pero esa fue la negociación. Y te voy a decir una cosa, por supuesto que a Peña Nieto le sirve quitarse al Bester Gordillo de encima, pero por supuesto, porque si tú quieres gobernar como el presidente, como los presidentes del PRI gobernaban en los 60, te estorba el Bester Gordillo. Y como el Bester Gordillo fue hechura de Salinas y fue hechura de estos años, ellos sí pueden quitar y la quitaron. Entonces, yo quiero contarles aquí varias cosas. Primero, yo no voy a defender al Bester Gordillo, ustedes saben que nunca le he defendido, ella es indefendible, y ella misma lo sabe. Cuando ella llega y dice, yo salí del excusado, no salimos del excusado, lo que está diciendo es que ella viene de un pacto sucio, pactado arriba. Ella sale del excusado porque la puso ahí Salinas, Ella es hechura de Salinas, salió del aparato digestivo de Carlos Salinas de Gortari, de ahí llegó al excusado. Y entonces, el Bester Gordillo, después de que Salinas, y hay que recordar esta historia, Salinas la pone en medio de un conflicto magisterial. Es el momento en el que está rebasada la vieja dirección sindical de Carlos Fongitud Barrios, ¿no? Que de repente ya no saben qué hacer con los maestros, que Salinas busca un reemplazo y busca un relevo y pone al Bester Gordillo, y el Bester Gordillo, además la historia de la asunción de poder del Bester Gordillo es fantástica, porque ella era pareja política y parece que de otras cosas con Fongitud, y ella entre otras cosas pacta, hace parte del trabajo sucio de Fongitud. Tan es así que Fongitud la denuncia luego públicamente. Fongitud luego dice, el Bester Gordillo mató a Misael Núñez Acosta, al maestro disidente del Estado de México. Y el Bester Gordillo, ¿saben cómo se defendía? Sí, pero es que él me lo mató. Fíjate, qué limpios los dos. Y qué confiables los dos. ¿No? El caso es que el Bester Gordillo traiciona a Fongitud, se queda con el CENTE y empieza a operar para controlar el magisterio. Ahora, vamos a ver qué es el magisterio. El magisterio de México es, sin lugar a dudas, el sindicato, el CENTE es el sindicato más grande de América Latina. Son más de 1 millón de afiliados, ahorita les doy el dato. Pero el caso es que el CENTE no solamente funciona como sindicato, el CENTE ha funcionado y no lo tocaron durante mucho tiempo porque era un aparato electoral muy eficaz, porque en las comunidades alejadas de México, donde hay millones de votos que están desperdigados, es otra cosa, los grandes operadores electorales son los profesores, son los que saben llenar un acta, son los que saben sumar los votos. O sea, eran los grandes operadores electorales. Entonces el Bester Gordillo hizo del CENTE un gran aparato electoral. Y esto lo sabemos porque lo denunció, entre otras cosas, Noé Rivera, que era un operador, que era el que le ayuda al Bester a construir el aparato electoral. Él cuenta que con el apoyo de Salinas, el Bester hizo todo tipo de cochinadas para controlar al sindicato, para aplastar a la disidencia y para manejar sin dar cuentas en 18 años unos 104,200 millones de pesos. Y una buena parte de ese dinero se fue a operativos electorales. Además ni lo esconden, porque hicieron toda una serie de aparatos como de estructuras no educativas, como por ejemplo el Comité Nacional de Acción Política y la Organización Nacional de Observadores Electorales del Magisterio. Dime qué tiene que hacer un sindicato con una asociación de observadores electorales. Es una asociación de operadores electorales. Eso es lo que fueron, eso es lo que hizo el Bester Gordillo. Y Gordillo utilizó este aparato electoral para ganar con madrazo la dirección del PRI en el 2001, y cuando se salió del PRI en 2005, utilizó este aparato electoral para hacer el fraude a favor de Calderón en 2006, y para hacer el fraude contra Hank Ron en Tijuana unos años más tarde. En la elección de 2012, todos sabemos, porque además lo hicieron público, lo hizo público la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que son los maestros disidentes,
que el Bester Gordillo hizo un operativo, que es el operativo Ágora, que costaba 151 millones de pesos y que lo puso al servicio de Enrique Peña y le ayudó a ganar la elección. Pero yo estoy convencido de que el PRI, y sobre todo Salinas, le ha de haber guardado al Bester Gordillo las cuentas de todas las traiciones hechas, que fueron muchas, ¿eh? Fue lo de Madrazo, fue lo de Han, fue lo del 2006, etc. Entonces, cuando Peña Nieto opera el decapitamiento del Bester Gordillo, hace varias cosas de un jalón. La primera es que muestra su poder, lo muestra como un acto de fuerza, se restablece como el presidente fuerte, es una especie de quinazo, ¿no? Somete a un poder fáctico que le estorbaba, lo quita de golpe, porque es un hecho que el Bester Gordillo controlaba ese aparato. No es lo mismo el CENTE con el Bester que sin el Bester. Sus dos hijas estaban casadas con dos dirigentes magisteriales y cada uno controlaba una rama. Estaba clarísimo. Entonces, al descabezarla, eso queda sin juego. Hace un ajuste de cuentas. La tercera cosa es, primero, muestra su poder, se quita de encima un poder fáctico. Tercera cosa, hace un ajuste de cuentas, es decir, se cobra una traición, busca legitimarse ante la ciudadanía. Y la última, busca tomar control del aparato electoral del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No quiere tener que negociar con ese aparato, lo quiere controlar de manera directa. Y la última cosa es que anuncia que no va a permitir disidencias en sus reformas. Ahora, la reforma electoral, es decir, la lógica de estos señores fue muy sencilla, es decir, ya quitamos el Bester Gordillo, vamos a hacer la reforma, ya podemos proceder a la reforma. Primero hicieron la reforma, parece que lo hablaron con ella, yo imagino que hubo ahí discusiones con ella, que cuando vieron que la señora decía, ¿saben qué? No está tan fácil la reforma, la quitaron y la metieron al bote. Pero el problema es que la reforma educativa que plantean estos señores es una reforma muy curiosa, porque mire, sin lugar a dudas, la educación en México necesita reformas profundas. Está mal la educación en México. Se necesita restablecer un montón de cosas, se necesita reorganizar todo lo que quieras. Pero si nosotros leemos la reforma educativa, veremos que no hay un solo proyecto educativo en la reforma educativa. No hay un solo programa educativo, no hay una sola propuesta educativa. Una no hay. ¿Qué es la reforma educativa? Pues son varias cosas. La reforma educativa, en primer lugar, es esencialmente una reforma laboral con dedicatoria a los profesores. Es una reforma que son toda una serie de propuestas que afectan uno de los pocos gremios que no había sido tocado por la reforma laboral. ¿Cómo los afecta? Primero, la reforma propone elevar a nivel constitucional los exámenes de evaluación, ¿no? La evaluación. El problema con eso, es decir, la propaganda oficial además es muy hábil, que dice, es que los maestros no quieren que los evalúen. El problema no es ese. El problema es cómo los evalúas, y el problema es cómo la evaluación se convierte en un mecanismo a través del cual el Estado acaba teniendo el control sobre las plazas, y el Estado es el que decide quién se queda de maestro y quién no se queda de maestro. Y esto, por supuesto, es muy importante si tomamos en cuenta que el CENTE es un aparato electoral. Si el CENTE es un aparato electoral, para el gobierno es fundamental tener el control directo sobre esas plazas, y eso es lo que están haciendo con lo del examen. Luego, la reforma busca, entre otras cosas, sustituir en un mediano plazo el contrato colectivo de trabajo que rige a los maestros por toda una serie de contratos individuales que están regidos por evaluaciones individuales. Regresamos a lo que yo les decía al principio, que decía la Thatcher, que no hay sociedades sino individuos. Si tú a los maestros los vas a tasar de uno en uno, pues obviamente ya no hay casos comunes, todos los casos son particulares. Entonces es la vieja táctica de divide y vencerás. Van a dividir, van a hacer contratos individuales y así se acaba el contrato colectivo de los maestros, y esto termina
finiquita uno de los últimos grandes contratos colectivos que quedaban. La tercera cosa es que la reforma propone un servicio profesional del magisterio, lo que implica el establecimiento de nuevas leyes de trabajo que son individualizadas. Y otra vez ahí vamos a lo mismo, es golpear a los maestros en sus intereses laborales. Están fraccionando al gremio y lo están acabando. Por supuesto que el Bester Gordillo era un obstáculo para esto, porque el coto de poder del Bester Gordillo era el sindicato. Al fraccionar el sindicato, pues la friegan a ella, ya se iba a poner, pues la quitaron. El problema es que esta reforma no nada más plantea estas cosas. Contrariamente a lo que dice la voz oficial, México invierte poco en educación. Hay una película esta de Panzazo de Lorete Mola que decía que México invertía demasiado en educación, más que los demás países de la OCDE en relación a su gasto social o quién sabe. El tema es que efectivamente es un porcentaje alto, porque el resto de países de la OCDE gasta mucho más en gasto y obra pública que lo que gasta México. Entonces el porcentaje que destina México es mayor, pero el dinero que llega por alumno es mucho menor. Un estudio de la OCDE aclara que lo que nos dijo Lorete Molen de Panzazo pues es una manipulación de las cifras, porque en promedio el gasto medio por alumno en primaria en los países de la OCDE es de $7,719 y en México es de solo 2,875, es de menos de la mitad. Es que no nos vengan a decir que están gastando mucho en educación y que además se administra mal. Gastan poco en educación y además lo administran mal. Porque la otra cosa es que una parte muy importante de ese gasto se va al sindicato, y una parte muy importante de ese gasto del sindicato se va a los operativos electorales. Entonces a los chavos les queda bien poco, les están dando cualquier cosa. Pues es decir, claro, no, un aumento en el gasto en educación no implica automáticamente un aumento en la calidad de la educación, pero una disminución sí. Si tú empiezas a abaratar los gastos en educación, por supuesto que a los chavos les ven peor. Y la otra cosa es que esta reforma, en el artículo transitorio 5.3, dice que los padres de familia deben comprometerse a mejorar la infraestructura de las escuelas, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación básicos. Eso dice, lo metieron a última hora. Dicen que no lo van a dejar, pero ¿para qué chingados lo metieron? Es decir, lo metieron. El caso es que ahí está. Mientras esté ahí, por mucho que Choifet me jure por su mamacita santa que lo va a quitar, yo no me voy a desmovilizar, yo voy a pedir que lo quiten, porque ahí está, y está con todas sus letras. Y eso básicamente lo que hace es que legaliza el pago de cuotas, y eso afecta directamente un derecho constitucional básico, que es el derecho a la educación gratuita. Es así de simple. Entonces, los maestros que están protestando con razón. Y bueno, está claro cómo funciona esta reforma educativa. Y yo creo que lo que pasó además con la reforma educativa fue muy simple. Estos señores quitaron el Bester Gordillo diciendo, bueno, ya esto se acabó. Pero al quitar el Bester Gordillo también se les descuajaringó todo el sistema de control que tenían. Porque el señor que reemplaza el Bester Gordillo, pues no es el Bester Gordillo, no tiene las calidades del Bester Gordillo ni la familia del Bester Gordillo. Y estoy convencido que el Bester Gordillo tenía contactos para controlar incluso a maestros disidentes, y estos no los tienen. Entonces la primera noticia que es interesante de esto es que se les empezaron a salir de control varias secciones, sobre todo de la oposición, y hay varios gentes, y decenas de miles de gente se están amparando contra la reforma laboral. Entonces, se les salieron de control Oaxaca y Guerrero, que son las comunidades de maestros más agresivas, más combatientes, más aguerridas, y son muy probablemente los más conscientes y los que menos controlan. Y en cada uno de estos estados, los gobernadores trataron de calmar el asunto, pactando unas especies de contrarreformas locales. Dijeron que tropicalizaron la reforma educativa, ni madres, son contrarreformas educativas.
Y el más agachón de todos es el gobernador de Guerrero, porque ese señor las pacta la contrarreforma y después le dicen, oye, no la puedes pactar. Y entonces dice, ya lo pacté, pero no estoy de acuerdo, así se queda. Pues claro que se van a enojar los maestros. Entonces, lo que vemos es un gremio que se está organizando. Y obviamente el gobierno se está poniendo nervioso, porque si el descontento social dura otro poco, si el movimiento dura otro rato y crece, esto pone en entredicho y las demás reformas de Peña Nieto, no es cualquier cosa. Por eso Peña Nieto desde ya está amenazando con reprimir. Desde ya detuvo a los de la autopista del Sol, que a mí, tanto que el paro de 9 horas de la carretera no me gustó, me hubiera caído gordo, pero no pueden detenerlos así. Y obviamente Peña Nieto está amenazando con reprimir. El otro día Líbano Sáenz publica un artículo que hay que leer, porque es un artículo que empieza a decir todo lo que hacen los maestros es ilegal. Y van contra la ley, ir contra la reforma es ir contra la ley, tal. Perdón. Eso es básicamente una justificación de la represión. Y es un regreso a las lógicas del PRI represivo de los años 70. Yo estoy convencido de que el país eso ya no lo aguanta. Lo vimos incluso el 1 de diciembre, el día de la toma de posesión. Los agarraron a los chavos, un operativo represivo idiota, en el cual participaron hasta los señores del gobierno del Distrito Federal, pero tuvieron que soltar a los chavos antes de 30 días, Ojo, está mal que los hayan metido al bote, pero es un triunfo de la sociedad que los hayan soltado antes de 30 días. Yo te recuerdo que cuando metieron a la cárcel a los de Atenco, los tuvieron 6 años. Esos señores salieron en 30 días. Y además con una mala imagen para el gobierno. La gente no se tragó la cantaleta de la represión. Y la gente además vio claramente que fue un halconazo. Todos lo vimos. No nos engañan ya tan fácilmente. Entonces, no va a ser tan fácil que repriman. Ahora, el problema es que viene la siguiente reforma, que es la reforma petrolera. La reforma energética, que además la han vinculado a la reforma hacendaria por una razón muy simple. El país vive del petróleo. Si le van a empezar a entregar parte de la renta petrolera a las multinacionales extranjeras, van a tener un hueco en la hacienda. Entonces buscan resarcir ese hueco. ¿Cómo? Pues nos lo van a sacar a nosotros. No se lo van a sacar a los ricos, nos lo van a sacar a nosotros, porque todo el proyecto de las reformas que les he estado platicando es básicamente una transferencia de dinero de los pobres a los ricos. Eso es. Ese es el proyecto. Es un proyecto para los ricos, así de simple. Entonces, ¿en qué se basa la historia de la reforma petrolera? Bueno, primero, quiero decirles que efectivamente el proyecto de privatizar Pemex es un proyecto viejo como el neoliberalismo. Por supuesto que Salinas lo tenía contemplado desde el día 1. Ahora están apareciendo informaciones que son muy interesantes, ¿no? Desde la entrevista de Carmen Aristegui con De la Madrid, hasta otras cosas que nos permiten reconstruir lo que pasó con la quina. Lo que pasó con la quina fue muy claro. Es decir, miren, el sindicato petrolero, voy a ir rápido con esto, el sindicato petrolero, el sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana, tuvo un papel clave en la expropiación petrolera, porque es el que estalla la huelga que después da paso a que las multinacionales no respeten la ley, a que el gobierno falle a favor de los trabajadores, que las multinacionales no respeten y que el gobierno acabe expropiando. Y el sindicato de trabajadores y los trabajadores fueron durante décadas los que sostuvieron la industria petrolera nacional. Y era un sindicato muy nacionalista en sus orígenes. Y en sus orígenes era un sindicato muy combativo y muy serio. Y después, pues, con el tiempo, pues, empezó a corromper, como ocurre con muchas otras cosas. Es decir, a los trabajadores de Pemex les pagaban más que lo que le pagaban al promedio nacional. Entonces tener una plaza en Pemex era peleadísimo, es decir, todo el mundo peleaba tener una plaza en Pemex. Entonces los dirigentes sindicales empezaron a controlar las plazas y empezaron a decir a quién le daban la plaza y a quién no. Y empezó la corrupción, pero aún con estas cosas había un sindicato nacionalista.
Y aún dirigentes tan corruptos como José Sosa, como Barragán Camacho, como La Quina, eran muy corruptos, eran hasta criminales, pero eran bien nacionalistas. Y cuando el petróleo se convierte en el gran pilar de la economía nacional, pues estos dirigentes sindicales agarraron un poder impresionante, un poder tal que se atrevían a retar al presidente de la República. En 1980 y tantos, 85, si mal no recuerdo, el dirigente petrolero José Sosa, en Los Pinos, con Barragán Camacho y con La Quina, le dice a De la Madrid, es decir, si Pemex se hunde, nos hundimos nosotros, nos hundimos todos y se hunde usted. Esta fue una amenaza. De la Madrid cuenta que lo resiente como una amenaza personal y decide empezarle a poner límites al sindicato petrolero. Y después, el que acaba por darle la puntilla a esa dirección sindical es Carlos Salinas de Gortari, que la historia cuenta que el 8 de enero, poco después de que Salinas toma posesión, el 8 de enero, La Quina va a Los Pinos y le dice a Salinas, y esto lo sabemos porque La Quina lo cuenta ese mismo día, en una reunión petrolera, dice que él le dijo que si se privatizaba un tornillo, que habría huelga nacional. Pues 2 días después, a La Quina le siembran armas, le siembran un cadáver y lo meten a la cárcel. Y sabemos que le sembraron armas y que le sembraron un cadáver. Así fue. No, ojo, yo no estoy diciendo que La Quina fuera un buen hombre, pero era un mal bicho, pero un tipo nacionalista. Bueno, eso no lo aguantaban. Lo meten a la cárcel y sustituyen a La Quina por 2 tipos. Uno es Guzmán Cabrera, Sebastián Guzmán Cabrera, y el otro era Carlos Romero Deschamps. Y Carlos Romero Deschamps, pues es y Guzmán Cabrera eran 2 tipos mucho más corruptos que La Quina y compañía, pero eso sí, se plegaban a lo que les dijera el gobierno y se les cuadraba. Prueba de ello es el PMC, que de repente decían 500 millones de dólares a la campaña de La Bastida. No, de pesos, 500 millones de pesos a la campaña de La Bastida, pero sin problemas. Y el caso es que el gobierno aprendió a controlar a ese sindicato simplemente abriendo la llave del dinero. Entre 2005 y 2007, ¿saben cuánto recibió, cuánto dinero pasó por las manos de Romero Deschamps? Pasaron más de 1.400 millones de pesos. ¿Saben cuánto es eso? Es algo así como 50,000 pesos por hora, para que se den una idea de cuánto dinero pasó por ese sindicato. ¿Para qué sirvió ese dinero? Pues yo estoy convencido que una parte de ese dinero sirvió para comprar la lealtad de cuadros medios del sindicato y para controlar al sindicato en medio del proceso de la privatización. Y parte de ese dinero se lo ha de haber quedado Romero Deschamps, por lo menos eso es lo que denuncia La Quina. El caso es que estos señores se forraron de dinero y de repente, y eso explica que ellos hayan apoyado el proyecto privatizador del petróleo de Calderón en 2008. El proyecto privatizador de Calderón de 2008 es un proyecto muy agresivo, era muy agresivo, lo negociamos a la baja, nosotros nos movilizamos, bajamos su pinche proyecto y querían abrir todo y tuvieron que abrir solo pudieron abrir unas cositas e impugnados. Pero lo que abrieron ya es serio, porque abrieron la posibilidad de que se explote petróleo, de que se explore petróleo, etc. Y ya dieron los primeros contratos, que todavía no se explotan, pero ya los dieron, ya los firmaron. Abrieron 11 campos petroleros en el norte, 7 campos petroleros en el sur, etc. Y por supuesto, han seguido dejando que Pemex se corrompa. La política que han seguido estos señores hacia Pemex es una política que básicamente busca que la paraestatal se deteriore, se vuelva inútil para después privatizarla, con el agravante que ni siquiera así han podido quebrar a Pemex, porque Pemex es un gran negocio. Hace 2 años hubiera sido la petrolera con más ganancias antes de impuestos. Ahora, ¿qué es lo que cuál es el chiste con Pemex? Pemex
Es decir, lo que hacen es que le cobran, ¿saben qué porcentaje de utilidades de Pemex se va a impuestos? ¿Saben cuántos? Es el 99%. Digo, francamente, como diría un vecino, son ganas de chingar, son ganas de molestar. Solo si entendemos que quieren quebrarla, podemos entender que le cobren 99% de utilidades. Y luego el argumento de ellos para privatizar, para abrir Pemex a la inversión extranjera es que Pemex no tiene dinero. Perdón, a ver, ¿qué han estado haciendo con ese dinero? Es decir, ¿por qué Pemex? Pues dicen, es que a Pemex le cobramos el 99% porque el país necesita ese dinero. Sí lo necesita el país. Pero a ver, espérate, hay una cosa curiosa, porque Pemex el país necesita ese dinero, pero se lo sacan a Pemex porque no se lo están cobrando a los grandes capitalistas mexicanos. A esos sí no les cobran impuestos, de modo que lo que hemos visto es que en la medida en la que no le pagan impuestos Carlos Slim y Azcárraga y Hernández y Roberto Hernández, etcétera, en esa medida se enriquece Pemex, se empobrece Pemex. En la medida en la que ellos se enriquecen, empobrece Pemex. Entonces ustedes dicen, pero vamos a hacer una reforma hacendaria. Ya entendimos que ese es un problema, vamos a hacer una reforma hacendaria. Sí, pero lo que no nos dicen es que esa reforma hacendaria no se la van a cobrar a ellos, nos la van a cobrar a nosotros. Y es una brutalidad lo que están haciendo. El proyecto de Peña Nieto, petrolero, no está del todo definido, pero hay un estudio del Centro Woodrow Wilson y del ITAM que ya nos da lineamientos muy claros de qué es lo que quieren hacer. Lo primero que quieren hacer es abrir la inversión privada. Por además te dicen todos, no queremos privatizar, hombre, entiendan, no vamos a privatizar, no vamos a vender un tornillo de Pemex. Y no es así, no te venden un tornillo de Pemex, lo que van a privatizar es el petróleo y la renta petrolera. Entonces van a dejar que las instalaciones de Pemex, que nadie quiere, se queden ahí, que se deterioren, y la renta petrolera así la van a partir. Entonces, ¿qué quieren hacer? Hablan de abrir la inversión privada en refinación, en transporte, en exploración, sobre todo en aguas profundas, y en lo que son los combustibles alternativos, como el gas shale y el petróleo bituminoso esquisto, que es el futuro de la industria. Yo tampoco sé qué es eso, pero es el futuro de la industria. Son los restos del petróleo, es el nuevo petróleo que además es riesgoso, porque parece que explotarlo es peligroso, porque estalla y quién sabe qué. El caso es que ese es el proyecto de Peña Nieto. Es estrictamente un proyecto complementario al de Calderón. Es lo que no pudo hacer, lo que no dejamos hacer a Calderón en el 2008, lo quieren hacer ahora. Ahora, eso nos va a costar. ¿Cómo nos va a costar? Primero, pues, como ya les dije, nos lo van a cobrar en términos de IVA, de hacendarios, porque van a subir el IVA, y van a subir el IVA a alimentos y medicinas. Y esto lo podemos afirmar, entre muchas otras cosas, porque ya el PRI quitó de su plataforma y de su plataforma de principios la cosa esa de que no van a tasar IVA en alimentos y medicinas. Pues ¿para qué lo quitan si no lo van a aplicar? Para eso lo están haciendo, está clarísimo. Entonces, ese es el proyecto de estos señores. Ese es el proyecto de estos señores. Es un proyecto criminal, es un proyecto que nos va a costar, pero además es un proyecto que tiene otra implicación que es muy gorda y de la cual ellos no hablan, y es la siguiente. La economía mexicana ha vivido del petróleo durante décadas, pero desde hace unos años el petróleo ya no es la entrada principal de divisas de México, ya es el DAR, ya lo sabemos. Si México deja de vivir del petróleo, ¿de qué va a vivir? Pues del narco. Es un paso más al narcoestado. Ahora, ahí les va la otra, que está bien, que está gacha. Detrás de la reforma laboral y de la reforma petrolera y de la reforma hacendaria están los intereses de Estados Unidos. Esa economía, y está el modelo neoliberal, y esa economía ya está en crisis desde el 2008, está en una crisis profunda. Y para salir de la crisis y para seguir sacando las tasas de ganancia que se están sacando, lo que están haciendo es que están vampirizando al planeta. Y van a sacar dinero donde quieran, donde puedan. Si lo pueden sacar de México, lo van a sacar de México, tampoco les va a servir.
que además, ojo, a ver, y es un problema de fondo. Mantener al planeta funcionando a partir de petróleo es una estupidez, es una energía que calienta al planeta, súper contaminante, está detrás del cambio climático, hace daño. Ay, ¿por qué no buscan energías alternativas? Bueno, entonces, y además usar el petróleo para quemarlo es una estupidez, porque el petróleo, si lo procesas, si lo refinas, etcétera, te sirve para un montón de cosas. Otra cosa que va a pasar, van a seguir los gasolinazos. Calderón se comprometió en 2008 a construir una refinería nueva. No construyeron más que la barba, bien lo sabemos. ¿Saben por qué? Porque no quisieron construir más, no hay otra razón. Porque el proyecto es privatizar la refinación. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, cómo funciona el tema de la refinación en Venezuela y en México. Es decir, en México el petróleo cuesta como $1 por litro. En Venezuela cuesta 1 centavo, porque está subsidiado. Pero México también es un país petrolero. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Venezuela refina su petróleo y México lo manda a refinar afuera. Es decir, tenemos menos refinerías que las que teníamos hace 10 años, hace 15 años, porque cerraron la de Azcapotzalco y no hemos construido una sola. Entonces mandamos refinar el petróleo a un lugar en Texas que se llama Deer Park, y cada viaje de petróleo cuesta como 3 pesos litro transportar, llevar y traer ese petróleo, llevar el petróleo y traer la gasolina cuesta como 3 pesos por litro. Mucha lana. Parece ser que es un negocio más del sindicato de Romero Deschamps, parece ser. Eso hay que confirmarlo. Pero el caso es que lo que te argumenta el gobierno es que sacar el petróleo es muy buen negocio, pero refinarlo no tanto, porque sacarlo sí te da una ganancia te cuesta 10 sacarlo y lo vendes hasta en 100. Ahorita es menos, lo sacas en 30 y lo vendes en 100. Pero refinarlo te da una ganancia solo del 40%. Oye, una ganancia del 40% es un chorro. Si a esa ganancia del petróleo le agregas el 40%, pues una maravilla. Bueno, decidieron no hacerlo. Entonces, la refinación implica que van a seguir los gasolinazos. Es decir, la privatización de la refinación implica eso. Entonces, miren, es un proyecto bien criminal. Bien criminal. Tenemos que hacer que la gente lo entienda. Dicen que van a presentar la iniciativa en septiembre. Pues hay que difundirla desde ya. Es decir, ¿para qué? Es decir, hay que decir, que vienen en septiembre, pero desde ya son chingaderas. Es decir, ya sabemos que viene. Y el discurso que está usando Peña Nieto es muy chistoso, porque es igualito al de Calderón. Un discurso plagado de mentiras, plagado de sofismas y plagado de estupideces también, y de engaños y de trampas de engañabobos. Vamos, es decir, sí nos tenemos que organizar. Lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Estos señores se la han pasado desorganizando al país durante décadas. Desorganizaron a los sindicatos. Hemos visto cómo ahorita están desorganizando al de maestros. Lo que nos queda, lo único que nos permitirá defendernos es nuestra organización. Ya organizaron ellos hasta el PRD, ¿eh? Ya lo tienen organizadito. Bueno, estamos solos. Hay que buscar la forma de organizarnos sin ellos. Vamos a rebasarlos. Por lo pronto, yo creo que tenemos que difundir la lucha de los maestros y tenemos que apoyar a los maestros, porque ellos tienen razón. Y para seguir, hay que tratar de difundir y de esparcir y por los 4 vientos el problema del petróleo, porque ahí viene, que está ligado al problema de la hacienda. Y yo quiero decirles una cosa, si nos movilizamos, vamos a parar esa iniciativa también, ¿eh? La de Calderón la negociamos a la baja, esta también la vamos a poder detener, pero nos tenemos que ir preparando ya. La gente luego está muy decepcionada y qué mala onda, y que Morena, que tampoco funciona, o que lo que tú quieras, pero esto rebasa cualquier posibilidad de desencanto. Tenemos que hacerle frente a esto. Es una monstruosidad lo que quieren hacer y lo único que lo podrá detener es la movilización. Y regreso a lo que les comenté la última vez que vine aquí.
Nosotros, creo yo, hemos estado haciendo las cosas al revés. Hemos ganado 3 elecciones presidenciales, pero no hemos organizado al país. Tenemos primero que movilizar al país y después ganar las elecciones. Tenemos que organizarnos. Es un trabajo bien largo y bien pesado, pero tenemos que entrarle. Si no, estamos tontos. No hay uno, es decir, todos los proyectos de América Latina que han logrado parar el neoliberalismo empezaron con la organización de la gente y después terminaron con la concretando gobiernos no neoliberales. Tú no te explicas el gobierno de Hugo Chávez sin el Caracazo. Tú no te explicas la caída de la Rúa sin la huelga general de 2001 en Argentina. Y no te explicas la llegada de Evo Morales sin la guerra del agua. Bueno, nos falta hacer esa chamba. Yo creo que hemos procedido al revés. Y tenemos que darnos formas de organización social que no nos hemos dado hasta ahora. Y hay que trabajarlas, ¿eh? No sé cómo todavía, ¿eh? No sé, pero hay que trabajar. Bueno, es todo lo que les quiero decir. Gracias a nuestro compañero amigo Rafael Barajas, el Fisbón. Como siempre, todas sus conferencias, pláticas son tremendas porque nos hacen pensar y bueno, como dice él, lo que tenemos que hacer es actuar. De hecho, haciendo referencia a lo que en este momento nos hace no solo la invitación, es una exigencia la del actuar que nos hace Rafa, es la que, bueno, ya hemos estado planteando, compañeras, compañeros, nos da mucho gusto que haya tanta asistencia. Bueno, yo creo que también 99% por el ponente que está el día de hoy, pero es necesario que actuemos, no solamente el que cuando esté un ponente de la talla de Rafa asistamos, debemos de dejar la pasividad con que nos hemos conducido en cierta forma en los círculos de estudio, donde el escuchar es muy bueno, reflexionar, entender, pero no solamente nos debemos de quedar en eso, sino en el actuar, como lo comenta. Entonces, lo que hemos estado planteando en últimas fechas es el que podamos, después de estas pláticas, estas conferencias, el poder hacer mesas de trabajo, de reflexión y el que actuemos como brigada para, en este caso, poder hacer que esto trascienda y no solamente se quede en estas 4 paredes. Esto es muy importante, por favor, no lo echemos en saco roto, porque si no, sabemos que la oligarquía son muy persistentes. Ellos, si no logran algo a la primera, lo van a hacer a la segunda, y si no, a la 10ª, y si no lo impedimos, pues nos van a terminar de poner el pie encima. Entonces, este es un motivo de reflexión, de preocupación. Bueno, pasaríamos, si no tienes inconveniente, Rafa, a la sesión de preguntas. Si tienen, ¿podría pasar por aquí, por favor, compañera? Hola, buenas noches. Mi nombre es Paola y yo solo una sugerencia. Cuando en el Chamuco salía de lo de redes en la calle, creo que funcionó muy bien. Digo, yo una vez me hice un cartel y me paré en los semáforos junto con otra compañera y llama mucho la atención, sobre todo porque sus carteles, o sea, lo hacen muy resumido y con caricaturas muy buenas. Me gustaría que lo volvieran a hacer ahora para lo del petróleo y lo de la... ¿Está bien? Muy buenas tardes. Bueno, aquí lo único que yo quiero comentar es que creo que se le está dando demasiada importancia a Peña Nieto. Creo que esta cosa no tiene materia gris para atribuirle todas las cosas que están haciendo. Quien está detrás es Carlos Salinas de Gortari y también Obama, el imperio, que México le está haciendo el trabajo sucio.
Vamos, en un momento dado yo creo que eso hay que puntualizarlo mucho. Y otro punto también, es necesario, de repente el desencanto se nos va no tan solo por los 3 fraudes presidenciales que hemos sufrido, sino por sentir que el pueblo, la masa, no despierta. Tenemos una droga muy grande, o 2 drogas muy grandes. Uno es la creencia religiosa y otro es Televisa, TV Azteca. De una o de otra manera debemos planear, organizar, pero despertar también la conciencia de nuestro pueblo. Buenas tardes, compañeros. Breve, tocayo, el abrazo sincero desde Oaxaca. En segundo lugar, terminas diciendo, algo tenemos que hacer. Y yo digo que hay muchísimo que hacer. Para empezar, los que tenemos el privilegio de estar escuchando a este hombre, pues vamos reproduciendo lo que aquí oímos en la casa, con los compañeros, con los vecinos. Este sistema mediatizador, veo a nuestra gente humilde comentando lo de la Rocío, lo de la Laura de América. Bueno, nosotros, los que nos consideramos algo despiertos, vamos reproduciéndolo, vamos haciendo lo que los maestros de algunos lugares están pero bastante cooptados y tienen que correr por otro trabajo para completar el sueldo, no pueden estar a la par que los maestros de Oaxaca o de Guerrero. Bueno, nosotros vamos haciendo lo propio y definitivamente, tocayo, esto nos da mucho aliento, muchas ganas de seguir adelante y sé que hay oídos receptivos y vamos a continuar la lucha. Muchas gracias. Buenas tardes. Una pregunta porque llegué tarde. ¿En qué país están, Pemex mandó a hacer las plataformas o...? Bueno, un punto de vista mío que es muy importante. Si no defendemos Pemex, ¿cómo van a estar el desempleo los jóvenes? En Durango, yo soy de ahí del estado de Durango, ustedes pueden consultar la prensa escrita, para que no crean que es mentirilla mía. Ahí están contando, hay suicidios de jóvenes por falta de empleo de 80 a 100 cada año. Y aquí también ya se está presentando mucho porque ya los jóvenes no los dejan ni vender en las calles. No todos los que venden en las calles están sin estudios, tienen estudios pero no encuentran empleo. Si no defendemos el petróleo, ¿qué vamos a hacer? Va a ser más crisis de desempleo y económica. Otra observación mía. México ya es un país ya muy peligroso para que vivan o estén residentes aquí los jóvenes, porque nos los están secuestrando, desapareciendo o ejecutando. Entonces, ¿qué es lo que debemos de cambiar? ¿Que todos los jóvenes se vayan a otro país o cambiar el sistema de gobierno que tenemos? Muchas gracias. Gracias. Felicidades, Rafael, excelente tu presentación. Mi nombre es Jorge Hernández. Yo soy profesor de la Universidad de Paraná, en Brasil. Me fui a principios del sexenio de Fox como consecuencia de la crisis que él implantó en los sistemas educativos y en cuestiones, de desarrollo científico. Pero esta reforma educativa a la que hiciste mención, quiero comentarte que inicia con Zedillo, cuando él descentraliza la educación y se la pasa a los estados, y resulta que comienza a darle dinero a los estados de acuerdo a su debilidad sexual, que le permite a ciertos estados darle y al resto no. Y ahí comienza la verdadera crisis de esta reforma educativa. Por otro lado, a la hora que mencionabas a aquellos líderes sudamericanos, se te olvidó Lula. Lula ha hecho maravillas en Brasil. Lula apostó a educación, ciencia y tecnología, y el resultado lo estamos viendo. Lo mismo hizo Chávez, ¿sí? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en México es la
desintegración. Cuando vino el movimiento de Sicilia, de No Más Sangre, nosotros tenemos una asociación latinoamericana, venimos a México a apoyar a Sicilia, después se armó aquel de Salvemos a México, donde estaba incluso la senadora Rosario, pero son movimientos aislados que al rato se desgregaron y nos dejaron totalmente aislados. Nosotros hicimos movimientos en la Embajada de México en Brasilia, hicimos en los consulados, pero al rato nos quedamos solos. Cuando vino el fraude, incluso nosotros venimos a México a reclamar que habíamos enviado nuestras credenciales de elector para hacer el voto en el extranjero y jamás nos contestaron. Ni siquiera supimos qué hicieron con nuestras credenciales. Yo creo que esto de integrarnos, incluso recientemente armamos Morena Brasil, la armamos con los mexicanos que están en Brasil, ya armamos una célula de Morena en Brasil. Esto nos permite desde allá tratar de luchar, pero cuando nos acercamos a los movimientos internos en México, resulta que cada uno se va por su lado y cada uno camina por el lado que más le conviene. Agarran para el cerro y olvídate, no tenemos ninguna comunicación, por más que les pedimos que nos mantengan comunicados, no nos llega una sola comunicación. Entonces yo creo que parte del gran problema que tiene México es que nos hemos vuelto totalmente insensibles como sociedad. Nos estamos manejando totalmente aislados, somos grupos aislados los que estamos tratando de luchar y no hay una corriente, no hay una persona que nos pueda unir en una sola lucha. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por todas las intervenciones. Vamos a retomar lo de las redes a la calle. Tiene razón la compañera en lo que dice en relación a los jóvenes. Yo creo que hay efectivamente le damos demasiada importancia a Peña Nieto. Es que Peña Nieto es la cara del régimen ahorita. Yo estoy convencido de lo que tú dices, yo estoy convencido de que Peña Nieto no es el que está operando todo esto. Yo estoy convencido de que detrás de Peña Nieto está Salinas, está Videgaray y sobre todo hay un pool que viene de Estados Unidos que ha marcado línea y que dice esto se hace así, esto se maneja así y se acabó. Pero el que da la cara es él. Y sí tenemos que, no podemos no señalar que es el gobierno de Enrique Peña Nieto, y, en fin, ¿no? Es decir, yo creo que es una cosa que sí tenemos que plantear. Y la otra cosa es que yo también creo que con todo y lo poco leído que es este señor, sí creo yo que él opera muchas cosas. Es el presidente de la República, no hay pelele sin poder, más bien no hay pelele con poder. Es decir, si tiene poder no es pelele. Y ese es un problema. Y sin lugar a dudas, que nos preocupa, digamos, que la lentitud con la que avanzan nuestro proyecto y nuestras ideas, etcétera. Pero yo quiero decirte también que lo que que no nos estamos dando cuenta de lo que ya se ha avanzado, que es muchísimo. Efectivamente, tenemos que pelear contra Televisa y contra TV Azteca, pero yo les quiero recordar que en la elección pasada Televisa y TV Azteca dieron de sí, fueron limitadas. En el asunto de Peña y Libero, si esto hubiera ocurrido 10 años antes, no nos enteramos. Las redes sociales rompieron el cerco de Televisa y TV Azteca por primera vez. No quiero decir que Televisa y TV Azteca no sean poderosas, son muy poderosas, son muy importantes, pero ya están heridas y las tecnologías las están rebasando. Y si nosotros nos vamos a las redes sociales, vamos a ver que las redes sociales tienen una cantidad de información brutal. Ahora, claro, el problema es que las redes sociales llegan a un sector, se acaban difundiendo estas ideas y lo que tú quieras, pero hay un montón de lugares a donde no llegan las redes sociales. Bueno, pues hay que hacer que lleguen. Es decir, aquí tenemos que hacer todo por no fallar. Y nos tenemos que multiplicar y nos tenemos que prodigar y tenemos que ser un chingo los que estemos friegue y friegue diciendo, mira, esto es así, esto funciona de esta manera, etcétera. Efectivamente, la iglesia es muy poderosa, pero yo te quiero hacer notar también que aún ahí la iglesia en México ha perdido fuerza. Por primera vez en los censos, yo veo que hay un 5% de mexicanos que se declaran ateos. Eso que cuando yo vi la cifra me quedé de a 6. Cuando yo era niño era el 0%. Yo formaba parte del 0.01%.
¿no? Y ahorita ya hay 5%, es decir, eso implica unos avances muy importantes. En Brasil, Brasil, que es el país con más católicos del mundo, ya está cerca del 40% la población no católica, lo cual es un avance muy serio. Entonces, y yo creo que el caso Maciel sí le pegó durísimo a la iglesia y son cosas que tenemos que seguir difundiendo. Ahora bien, lo que tú dices es correcto, es decir, somos muchos y estamos muy dispersos. Sí, somos muchos, estamos muy dispersos. El esfuerzo que hace el aparato por disgregarnos es enorme. Y además, a veces nosotros podemos también cometer errores en ese sentido, pero el esfuerzo que hace el aparato es impecable. Y los aparatos que tiene para disgregarnos son muy eficaces. Es decir, a ver, te voy a plantear un problema. ¿Tú crees que en el caso de los maestros de Guerrero no está metido el PRI ya? Yo estoy convencido de que sí. Pues claro que está metido. Pero eso no quiere decir que las demandas de los maestros no sean legítimas. ¿Me explico? Entonces, están tan organizados ellos y estamos tan desorganizados nosotros que hacemos un partido y nos lo toman. Nos organizamos el partido y de repente ya ni estamos ahí. De las gentes de redes casi ninguno quedó en Morena. A mí explícame si es la gente de redes la que organizó un montón de cosas. Bueno, quiere decir que nos falta mucho por hacer, que nos falta mucho por organizar. Y efectivamente tenemos un dirigente que es Andrés Manuel. ¿Mete patas? Sí las mete. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Pues no tenemos la fuerza para estar defendiendo todas las... para estar en todas, no la tenemos. Y no tuvimos la fuerza para meter las manos en la reforma laboral. Es decir, yo hice cartones, hicimos historietas y todo eso, pero no había ni sindicatos. Entonces, sí es un problema de fondo y sí es un problema que solo se resuelve con un chingo de claridad y con un chorro de conciencia. Y eso falta. Pero es así, perdóname, la tenemos, es decir, eso falta, pero esto que tenemos aquí es un germen a futuro terrible. Es decir, ok, últimamente no se había reunido un círculo, ahorita hay un chorro de gente, bueno, pero somos los mismos que estábamos hace 5 años, hace 3 años, y es más, hace 6 años éramos muchos menos, y no hemos decrecido, este es nuestro potencial, y de aquí solo vamos a crecer más. Y lo que tenemos que hacer es multiplicarnos todavía más y hacer más conciencia. Y ahí vamos. Pero esto es lento. Los pueblos se organizan muy lentamente porque lo hacen a partir de tejidos de confianza. Los grandes empresarios se organizan muy rápido porque hacen negocios. Tenemos que entender que eso es así. Pero yo quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes piensa ya dejar la lucha? No. Es un pinche núcleo duro que yo quiero ver quién. Es un pinche núcleo duro que no te vas a encontrar fácilmente en el PRD. Y es una chingonería que ustedes estén aquí, perdóname. Es una maravilla. Y esta es la esperanza de futuro. Necesitamos cuadros. Necesitamos armar cuadros. Y aquí hay un montón. Que muchos de ustedes que hoy son cuadros, hace 3 años ni pintaban, no iban ni a las marchas. Son cuadros. Perdóname, hay una diferencia. Y es un trabajo lento, pero lo estamos haciendo. ¿Qué más? ¿Una pregunta más? Sí. Buenas noches, mi nombre es Brenda Alcántara, yo soy estudiante de CCH. Bueno, todos tenemos en cuenta que pues vivimos en una sociedad líquida, como lo explica Bauman, y pues nuestra sociedad líquida pues nunca se ha podido consolidar, y menos en esta época moderna. Entonces, yo siento que para primero sentar las bases de la sociedad, pues hay que impulsar a la sociedad a tomar conciencia de lo que realmente es ser una sociedad y un ser social. Entonces, un ser ciudadano pues implica una persona que está informada y una persona que conoce y sabe, sabe sus derechos, y pues es una persona que utiliza la razón, ¿no? Entonces,
bueno, yo pienso y considero que si nosotros deberíamos empezar a tomar ese papel como ciudadanos y principalmente empezarnos a informar realmente de las problemáticas que hay en nuestro país y ver la realidad, no nada más irnos hacia los medios de comunicación que pues lo único que hacen es ocultar lo que realmente pues sucede. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, una sociedad bien organizada es la que puede contra este tipo de problemas. Entonces, bueno, yo quiero preguntarle de qué forma los estudiantes, bueno, cómo despertar más el interés de los estudiantes en estas problemáticas sociales y cómo impulsar la participación de todos, porque si por ejemplo nos uniéramos estudiantes, trabajadores, maestros, asociaciones que están igual en contra del proyecto del neoliberalismo y el capitalismo, pues una sociedad así organizada yo creo que podríamos, ¿no? O sea, sí se puede, o sea, sí hay alternativas y pues no sé, esa sería mi pregunta, porque hay tantos distractores pues en la sociedad que nos aíslan de ese objetivo, ¿no? Como por ejemplo una marcha, ¿no? O sea, igual a mí me pasa en la escuela, queremos ir a una marcha o queremos hacer, no sé, alguna conferencia para explicarles a los estudiantes estas problemáticas. ¿Y qué hacen en los medios de comunicación? Pues hablar mal de la comunidad de los SHs, ¿no? Pues dicen que somos pues no sé, unos despapallosos, que unos revoltosos. Entonces nos han tachado mucho a la sociedad estudiantil y eso también ha sido un factor que nos ha ido atorando a los estudiantes. Igual hay mucha represión, o sea, ya realmente una libertad de expresión no existe, o sea, no hay. Y entonces, pues desde ese punto, cómo rescatar esa libertad de expresión hacia toda la sociedad y los estudiantes. Y igual no sé, cómo despertar más el interés sin desviarnos tanto, ¿no? De que nos ponen un partido de fútbol y pues dejamos a un lado el verdadero interés, ¿no? Si vamos a ir a una marcha, no, pues va a jugar el América, ¿no? ¿Sabes qué? Me quedo a ver el partido y olvídate de ir, ¿no? Nos meten cualquier cosa para distraernos. Entonces, yo considero que también hay que estar alerta en eso. Si realmente queremos movernos y tener una participación, no hay que perder el objetivo. Que el objetivo es, pues, acabar con esto, ¿no? O sea, con el presidencialismo mexicano que ya ha durado y ha permanecido todo este tiempo. Y pues, eso es todo. Gracias. Uy, manita, pues no, lo único que te puedo decir es que la única opción es el trabajo de base, la información, la concientización, el leer. Eso es lo único que nos va a sacar adelante de esta historia. Y hacer conciencia, es decir, los chavos tienen que hacer conciencia de que ellos van a ser los principales pagadores de las deudas que se están agarrando ahorita. Porque, es decir, ustedes son los que van a entrar a un mercado laboral sin derechos laborales. Bueno, cuando se pasó lo de la reforma migrante, fuimos a las universidades y hicimos todo lo que pudimos, pero no sentí que se moviera el sector estudiantil. Yo siento que el sector estudiantil de repente está todavía muy ceñido a las lógicas de la escuela. Incluso se rige por las vacaciones. De repente tienes un movimiento estudiantil, llegan las vacaciones, se desmoviliza el movimiento. Pues no, es decir, eso solo se logra si se hace conciencia. Pero eso implica un chorro de trabajo, Entonces, es un trabajo lento, es un trabajo largo, pero es un trabajo que hay que hacer, hombre. Mira, yo estaba trabajando ahorita en otro registro de cosas del siglo XIX, de cómo se dio el proceso del triunfo de los liberales en México. Y es muy parecido a lo que está pasando ahora, muy parecido. Y las acusaciones contra los liberales eran muy parecidas a las que le hacen ahora a la oposición. Es muy chistoso.
que son desunidos, que quién sabe, pero deja tú, de repente hay casos hasta como el de René Bejarano, hasta eso te encuentras. Entonces, es increíble el paralelo, es un paralelo histórico así que te sacude. Es decir, la forma, es decir, el mecanismo que encontraron los liberales para organizarse es el hacer conciencia. Y la verdad, eso fue lo único que les permitió ganar. Y acabaron arrasando, acabaron ganando sin lugar a dudas. Y tomó décadas, décadas. Vamos a entrarle al pleito y vamos a asumir que es para largo, pero vamos a asumir que es fundamental. Vamos a asumir que en ello sí nos va el futuro del país y nos va la vida. Tenemos que trabajarlo, punto, no hay más. Hacer conciencia de eso y sobre todo que no se desanimen los chavos y que se formen políticamente. Porque mira, con el 132 vimos que los chavos están preocupados, que están inquietos, que tienen capacidad de organizarse, pero también vimos que tienen muy poca experiencia y muy poca madurez política. A los primeros sacones de onda se salieron corriendo. Pues no, es el tercer fraude que a mí me hacen. Bueno, y nos han hecho más, ¿no? Y esto se hace con los que se quedan y trabajan, no se hace con los que se desaniman a la primera. Entonces, el tema es ánimo, porque lo que viene está más cabrón. Ay. No, pues estaba yo oyendo aquí a la compañera del CCH y me resultaba muy refrescante oír planteadas otra vez de una manera muy fresca, de una manera indignada, las mismas cosas que hace algún tiempo a nosotros nos hicieron precisamente reflexionar. También ella está en el mismo camino y creo que me parecen muy adecuadas las palabras tuyas para decirle, mira, pues así es, ese es el primer paso de un camino largo que tiene sus puntos difíciles, pero también tiene profundas satisfacciones. Y me parece que entonces estas palabras tuyas a la compañera del CCH, entre todas las cosas útiles y valiosas que dijiste hoy y otras que han dicho aquí otros en este micrófono, son particularmente productivas, porque van al corazón y no nada más a los oídos de gente que está muy fresca, que empieza aquí a decir, pues es que viene un partido de la América y nos vamos con la finta, y para nosotros puede ser esto ya algo medio sabido, pero para ellos empieza a ser una desagradable sorpresa, un despertar de este mundo sabroso, acolchado, televisivo, es decir, oye, la televisión a lo mejor no es lo que parece, ¿eh? Y por supuesto que no es lo que parece. Y qué bueno que tú y tu generación, y muchos como tú, en este momento están haciendo precisamente el mismo despertar. Es decir, híjole, un comercial de Pepsi Cola y vamos a salvar al mundo. A lo mejor no es eso lo verdadero. A lo mejor hay que buscarle por otro lado. Y sí, en cierto modo, lo que queda es un corazón que necesita trabajar. Es trabajo lo que hay en este mundo, y bienvenida al mundo del esfuerzo y del trabajo. Ojalá con tus compañeros tengas muchas pláticas y muchos diálogos y les puedas decir que efectivamente contigo y con otros como tú viene una nueva aurora, un nuevo despertar, uno más de los muchos bellos despertares que ha habido en este país desde los últimos 150 años, cuando los liberales estaban despertando, y todavía nosotros estamos aquí producto de ese gran despertar. Tú eres seguramente, con muchos compañeros tuyos, la base
el anuncio futuro de un bello despertar para el siglo XXI. Mis felicidades. Bueno, ya, ¿verdad? No, a mí me parece que es agradable que hoy en esta convocatoria hayan venido muchos compañeros y compañeras que nos conocemos precisamente del fraude anterior, del 2006, ¿no? Del 2006, yo sé que hay algunos que se conocen del 88, yo ahí era un jovenzuelo. Entonces, es importante, sí es un buen golpe al corazón ver al compañero Anselmo, que nos conocimos en el primer círculo de estudios que hicimos en el 2006 en el Situam. En aquel entonces es maravilloso volverlo a encontrar al maestro, a varios compañeros que están por allá, Adrián, Víctor, y bueno, varios compañeros, Silvia, no quiero dejar de mencionar a ninguno, así que mejor les digo a todos y a todas, ya saben quiénes, que es maravilloso volverlos a encontrar y que es maravilloso volverlos a indignar, y que necesitamos seguir indignados, indignadas, para accionarnos, ¿no? Vivimos en un espantoso hoyo, pasmo, estamos sin reaccionar ante lo que se está suscitando. Estos espacios, justo estos espacios, buscan que nos organicemos, y a veces nos ha salido bien y en otras nos ha salido pésimo, y en otras nos hemos dado unos golpes tremendos y desilusiones brutales, pero ni modo de dejar de hacerlo. Y justo decíamos sobre un nuevo formato, porque lo que queremos hacer después es no solo venir nuevamente a informarnos, que es lo primero que tenemos que hacer sobre los temas, sino a accionar, sino a salir nuevamente a trabajar, salir nuevamente a informar lo que nosotros venimos aprendiendo. Ojalá que en la siguiente sesión, dentro de 8 días, me gustaría ver a todos y a todas nuevamente por aquí, a los que hoy es la primera vez que vienen, o a los que están volviendo a reintegrarse aquí al espacio, que nos ayuden, que nos ayudemos entre todos y todas, y que la siguiente sesión, es decir, la siguiente semana, pudiéramos traer propuestas para trabajar hacia afuera. Si necesitamos no solo quedarnos con la información aquí, yo sé que a lo mejor sí la replicamos en nuestros espacios, con nuestras familias, con nuestros vecinos, pero necesitamos hacerlo un poquito más organizados, de la manera en la que nosotros queramos, no siguiendo línea de nadie, incluido Morena, ¿no? Incluida la línea de Morena, en estos espacios no. Sabemos quienes participamos en Morena, a lo mejor también en la estructura, pero ese es otro rollo, es una dinámica y una línea. Pero aquí los círculos de estudio debemos de mantenernos independientes, ¿no? Completamente ciudadanos, informarle a la gente lo que está sucediendo. Tenemos muchas coincidencias con Morena, con Yo Soy 132, con todos los movimientos, con los maestros. Simple y sencillamente apoyémonos y salgamos a informarle a la gente, ¿no? Organicémonos. La siguiente semana, así que si alguien quiere traer propuestas, a mí se me ocurre que la siguiente semana hagamos una comisión de organización que sea permanente de este círculo para las actividades, ¿sí? Para que, si venimos los jueves aquí, pues tenemos que salir los sábados y los domingos, por lo menos, a estar informando en determinados lugares, ya sea casa por casa, plantearnos alternativas. Hemos hecho todas las alternativas y hemos crecido. No todo ha sido malo. Es decir, habrá quienes digan, no funciona salir a una plaza pública. Sí funciona, todo funciona. No funciona salir casa por casa. Claro que funciona, ¿no? Entonces, sería importante que dentro de 8 días pudiéramos hacer esa comisión y que, insisto, nos comprometamos a salir a las calles. Estamos en un momento histórico que nos demanda nuestra participación, y este espacio debe de servirnos para eso,
sí es importante que vengamos y por lo menos nos informemos, es verdad. Yo sé que no todos ni todas pueden dar tanto tiempo como a veces quisiéramos. Yo entiendo que muchos tenemos que trabajar, estudiar, atender a veces a la familia, atender al papá, atender a la mamá, al esposo, a la esposa, qué sé yo. Pero si somos aquí 80 personas, seguramente este sábado o este domingo podemos salir a informar 20. Y a la siguiente otros 20 diferentes. Y a la siguiente otros 20. Y así. Entonces, planteémonos eso para dentro de 8 días. Ojalá que volvamos a estar todos y todas y podamos avanzar en ese camino, ¿vale? Rafa, no sé si quieres comentar. Sí, adelante, adelante. Pedirle a Rafael que sea el conducto para felicitar la jornada y al monero una magnífica caricatura que ganó la primera plaza. Bueno, pues sí, miren, tenemos que encontrar la forma de organizarnos. Nos la vamos a dar nosotros, pero hay que echarle ganas, eso es todo. Lo último que les quiero decir es, si alguien quiere comprar el libro de la democracia de María Peña, aquí está a la venta, lo tenemos a 140 pesos. No lo podemos dar más barato porque es lo que nos permite es básicamente un costo de recuperación que estamos sacando en la editorial, entonces con mucho gusto aquí se los firmo y se los dedico. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, por ahí hay algunos anuncios también que hay. Los que quieran ir al baile de Morena, que estaba organizando Morena, aquí con la compañera Silvia, tienen los boletos, cuestan 100 pesos, pues aquí con la compañera. Nos vemos en 8 días, compañeros. No falten.